Un joven, cegado por la ambición, pidió su herencia y se fue, creyendo que el mundo era suyo para conquistar. Pero la fortuna es volátil, y la alegría sin fundamento se desvanece como el vapor al sol, hasta que, en el abismo de su desgracia, el orgullo se rompió y el recuerdo de casa lo invadió. Decidió regresar, no como un hijo, sino como un siervo, solo para pedir un trozo de pan. Pero mientras estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión, y corrió, y se arrojó sobre su cuello y lo besó. Este es el milagro del perdón, un amor que no juzga, sino que acoge y restaura. Hay un lugar al que temes regresar, una herida que anhela sanarse. La puerta siempre está abierta. En el Calvario, la muerte era solo un deber. Un centurión observaba, impasible ante el sufrimiento. Para él, un simple criminal, otra víctima del poder romano. El día avanzaba como cualquier otro, pero en el horizonte, algo inquietaba a la naturaleza. Un murmullo de cielo y tierra en rebelión. Y de repente, el mundo se oscureció. El sol huyó ante la tragedia imparable. En la oscuridad, una voz resonó, no de un hombre, sino de algo divino. El centurión sintió el suelo temblar. Sus ojos acostumbrados a la muerte vieron la verdad. No un criminal, sino el Hijo de Dios. Y con voz trémula, confesó lo que su razón negó. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. La oscuridad más profunda, la fe encontró su luz. Un centurión se convirtió. ¿Y tú? El cielo se cerró, el agua se secó, el hambre asoló la tierra de Faraón. Plaga tras plaga, la creación misma clamaba por la libertad de su pueblo. Un hombre, con la fe de un ejército, desafió un imperio en nombre del Altísimo. Y entonces, el imposible sucedió. Un camino en medio del caos. La libertad no se alcanza sin un salto de fe, sin enfrentar el abismo. Porque en tus momentos más oscuros, la luz divina es más brillante. ¿Cuál es el mar que Dios te está pidiendo que cruces? Bajo el yugo de un faraón sin piedad, un pueblo anhelaba el olvido de su esclavitud. Pero una voz del fuego llamó a un hombre para desafiar el trono. ¡Deja ir a mi pueblo! El primer castigo fue un río que sangraba, un grito silencioso de la tierra. Plaga tras plaga, la creación se alzaba en contra de la opresión, un poder incontrolable. Hasta que el último y terrible grito rompió la noche, y el faraón finalmente cedió. ¿Qué precio paga la libertad? Es el valor de creer cuando todo parece perdido. Que en el momento más oscuro, la fe es la luz que abre caminos imposibles. En el desierto, una voz desafió al poder absoluto. Un hombre recibió una orden divina. Moisés retornó para enfrentar al faraón y liberar a su pueblo de 400 años de esclavitud. La demanda fue clara y directa. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero el faraón se negó. ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca?, fue su respuesta. Entonces, con el poder de la divinidad, Moisés lanzó su bastón al suelo y se convirtió en una serpiente, un signo del poder del que envió a Moisés. Una advertencia que resonó a través de los siglos. El poder más alto no se puede desafiar indefinidamente. ¿Cuál es el faraón que desafía tu libertad? A veces, la mayor batalla es la que libras para ser tú mismo. Imagina que te enfrentas al gigante más temido de la tierra. ¿Qué harías? No tienes una espada, solo una honda y piedras. Tu única arma es tu valentía. Cada paso te acerca a lo imposible. El rugido del gigante resuena en tus huesos. Pero tu mente está clara. Tu único objetivo, el centro de su frágil humanidad. Porque a veces, la mayor de las batallas se gana no con fuerza, sino con coraje para enfrentar lo que nos asusta.
Imagina que pudieras viajar en el tiempo. ¿Qué escucharías? Te encuentras entre una multitud, en una colina de Galilea, escuchando a una voz que cambiará la historia. Cada palabra es una semilla, una idea radical de amor, paz y humildad que desafía todo lo que conoces. ¿Te das cuenta? Las palabras no son solo para entonces, son para ahora, para ti. Imagina que despiertas y no reconoces tu mundo. Así sería tu vida en Jerusalén antigua. Cada día, las calles resonaban con el bullicio de comerciantes y la voz de los pobladores. Aquí, el agua no llegaba por un grifo. Cada gota era un tesoro que buscabas en las fuentes públicas. Comerciabas con lo que tenías, en un mercado donde el ruido y el olor eran parte del negocio. Al final del día, desde una colina, contemplabas una ciudad con una historia milenaria. ¿Te sentirías en casa? ¿Y si te dijeras que tu vida podría haber sido completamente diferente? Imagina por un momento que eras uno de los 12 apóstoles caminando a la vera de Jesús mismo. Cada paso, una lección. Cada palabra, una semilla de fe plantada en tu alma. Compartirías momentos sagrados, testigos de milagros y de la profunda humildad de su mensaje. Tu vida no sería la misma. ¿Y si hoy te atreves a vivir con esa misma fe? Un hombre forjado por el fuego divino. Su fuerza era leyenda, su destino escrito en el cielo, pero su mayor fortaleza era también su mayor debilidad. Una promesa sagrada que lo ataba a su poder. Un beso traicionó la fe. Un secreto, arrancado por la seducción, selló su caída. En la oscuridad, clamo a aquel que lo formó. Señor, dame fuerza una vez más. Con su muerte, sembró la libertad. Su historia no es solo de poder, sino de redención. ¿Cuál es el sacrificio que tu fe exige? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le despojaron de sus ropas, le golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. De camino pasaba un sacerdote. Al verlo, se apartó y siguió su camino. Asimismo, un levita llegó al lugar, miró y se alejó. Pero un samaritano, mientras viajaba, se acercó y vio al hombre, y se conmovió. Se acercó, le lavó las heridas, puso aceite y vino, y lo envolvió en vendas. Luego lo llevó a un lugar de alojamiento y cuidó de él. El segundo día, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: «Cuídalo. ¿Y tú? ¿Quién es tu prójimo?». En el Calvario, bajo el peso del mundo, un hombre encarna el mayor de los sufrimientos. Cada respiración, una batalla. Cada segundo, una eternity de dolor. Mientras el mundo se volvía loco, su corazón se abría al amor más puro. Y en el momento del abandono, cuando la oscuridad parecía triunfar, la eternidad rompió el tiempo. Un milagro que cambió todo. De la muerte nació la esperanza. De la cruz, un nuevo comienzo. Su pasión, nuestro camino. Su sacrificio, la puerta a la vida eterna. En el corazón del poder, un destino estaba a punto de nacer. Un bebé, salvo de las aguas para cambiar el mundo. Criado como príncipe, pero su corazón latía con el peso de una hermandad perdida. ¿Quién era realmente? Hasta que un instante de furia justiciera lo cambió todo. Un acto que selló su destino y lo condenó a huir. De príncipe a fugitivo, caminando hacia el desconocido. Su mundo había acabado, pero su verdadero propósito apenas comenzaba, porque a veces es en nuestras mayores pruebas donde encontramos nuestro mayor llamado. ¿Cuál es el tuyo? En medio de la tempestad, cuando el miedo ahoga la esperanza, ¿a quién puedes llamar? La oscuridad parece tener el control y el abismo los espera con ansias. Pero de la inmensidad, una voz rompe el caos. Ten valor, soy yo, no temas. Un desafío nacido del asombro, una llamada a la fe más allá de lo posible. Y por un instante, la imposibilidad se convirtió en paso firme. Pero la duda es una marea que arrastra.
En el momento del fracaso, la súplica. Sin embargo, la gracia es más rápida que la caída. Una mano segura en el momento del naufragio. Y con su presencia, la tormenta se acalma. El poder que sostiene el universo a tu lado. Hoy, la pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto a caminar sobre el agua de tu vida con fe en Él? Una multitud hambrienta buscaba esperanza. Miles de almas, un deseo que parecía imposible de saciar. Los discípulos se sintieron impotentes. ¿Cómo alimentar a tanta gente con tan poco? Era una misión imposible. Pero en el centro del caos, un niño ofreció todo lo que tenía. Poco para tantos, pero todo para él. Y con una fe que desafía la lógica, tomó lo pequeño y lo elevó alante de todos. Y ocurrió el milagro. Lo insuficiente se convirtió en abundancia. Lo imposible en un manifiesto de su poder. No hubo quien se quedara sin comer. Cada hambre fue saciada, cada corazón llenado de asombro. Porque su poder no se limita a lo grande. Se especializa en usar lo pequeño para hacerlo extraordinario. ¿Y tú? ¿Qué es lo poco que tienes? Ofrécelo. Y mira cómo Él lo multiplica. En la entrada del templo, 2 hombres oraban. Uno, un fariseo, orgulloso de su rectitud. El otro, un publicano, un pecador rechazado por todos, se acercaba con temblor. Alzando la voz, el fariseo oraba así: Dios, te agradezco que no soy como los demás hombres, ni como este publicano. Basta 2 veces a la semana ayuno y doy las décimas de todo lo que poseo. Mas el publicano, de pie lejos, golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Les digo que este, y no el otro, regresó justificado a su casa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Dicen que un pastor tenía 100 ovejas, y cuando una se perdió, no se conformó con las 99 que estaban a salvo. Dejó el rebaño y emprendió una búsqueda desesperada en el frío y la oscuridad. Cada paso, una prueba de su dedicación. Cada sombra, un desafío a su esperanza. Hasta que, en un momento de desgaste total, su mirada encontró algo. Allí estaba, perdida, pero no olvidada. Su pequeño rebaño estaba incompleto sin ella, y al encontrarla, no la regañó, la celebró, porque esa oveja perdida era de incalculable valor para él. Su alegría no fue por las 99, sino por la que había vuelto a casa. ¿Alguna vez te has sentido perdido? Recuerda, para alguien eres la oveja más valiosa. Nunca dejes de ser encontrado.